Saludos, otra entrega más de Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León, 2021. Nuevo año, nuevos bríos, ánimo positivo, tratando de poner en todo momento nuestro granito de arena en pro de un sector tan importante para nosotros en nuestra economía, un sector turístico tan fuerte a nivel mundial que ha sido muy tocado con esta situación. Pero entendemos que hay luz al final del túnel y con nuestros esfuerzos de llevarle la información correcta y con los protagonistas principales del sector turístico, locales o internacionales, queremos dejar ese sabor de que no demos ni un paso atrás y que podemos y estamos seguros que saldremos adelante. El sector turístico es un sector muy sensible a nivel local y mundial con cualquier noticia negativa y con nuestro espacio tratamos de llevar la verdad, pero de fuente directa, del profesional del sector, del suplidor del sector, de las autoridades, de los dolientes, del inversionista, de la cadena de valores que tiene que ver con un destino turístico como es la República Dominicana o otros destinos del mundo. Hoy me place muchísimo tener nuevamente con nosotros a un hermano, amigo, profesional, lo admiro, lo quiero, tiene tanto de dominicano como de español, como de mexicano hoy, pero es alguien sumamente querido, respetado. Y este programa que estamos desarrollando es para tener también un termómetro de un destino al cual es una referencia para la República Dominicana. Nos referimos a México, directamente a la Riviera Maya. Nos acompaña Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Ya en programas anteriores tuvimos la oportunidad de conversar con él y darnos las pautas de cómo se estaban manejando ellos con relación a todo este proceso que tuvimos en el 2020. Ahora vamos a pasar revista a cómo fue ese proceso, los retos y también la gran oportunidad que tenemos por delante, viendo, escuchando y copiando. Y así te contaremos nosotros cuáles son las situaciones que hemos tenido acá en República Dominicana. Tony, gracias nuevamente de verdad por aceptar esta invitación. Gracias por tu amistad, gracias porque tu familia, todos están muy bien. Te deseo salud, es lo más importante. Ya el resto, como digo yo aquí, los 15 y los 30 lo buscamos y nos defendemos. Muchas gracias, Miguel. No, pues sabes que el cariño es mutuo y el respeto y siempre dispuesto para cuando necesites. Sabes que para mí es algo muy especial. Como dije en la anterior vez, República Dominicana sigue clavado en mi corazón y eso va a estar para siempre. Fue una época muy especial, tanto en lo personal como en lo laboral en mi vida, y eso lo tengo como recuerdo con muchísimo cariño. Y siempre dispuesto a cuando me necesites, aquí estoy. Qué bueno, Tony. Pues mira, como dije en la introducción, esta sería una conversación más que una entrevista. Es una conversación de pasar revista a los grandes retos que tuvimos en el 2020 con esta situación mundial, un juguetico nuevo con plástico que nos llegó en marzo al mundo y obviamente hemos ido aprendiendo sobre la marcha, hemos ido desarrollando una autodefensa y unas líneas de trabajos diferentes, pero obviamente ya también pasamos a un 2021 y es donde tenemos grandes retos también. Pero me gustaría pasar revista con relación al impacto de las reaperturas que tuvimos en Riviera Maya, con todos estos protocolos, etcétera, etcétera. Que nos puedas contar desde cero hasta lo que dejamos atrás y lo bueno que vamos delante.
Bueno, Miguel, como tú sabes, sí, tienes toda la razón. Ha sido un año complicado, una situación no solo turística, sino a nivel mundial y en todos los sectores. Pero en lo que a nosotros nos compete, como tú bien decías, el turismo es una profesión o un ente muy, muy sensible a cualquier tipo de situaciones a nivel mundial y a nivel local, pero también hemos tenido la capacidad de, de salir de todas estas situaciones. Como decíamos la vez anterior, cualquier cosita, un huracán, un tema social, una pandemia como esta, nos hace siempre estar en la vanguardia de los cambios de nuestra manera de poder salir de este tipo de situaciones. El sector turismo tiene una capacidad, creo que fuera de la lógica, de sabernos adaptar a todo tipo de situación y para bien o para mal, como en este sentido. No es ningún secreto que esta pandemia dio durísimo al sector, durísimo. El sector turístico en países como República Dominicana o México, las personas que viven directa e indirectamente del turismo es algo eh, muy fuerte. Viven muchísimas familias y lógicamente eso ha pegado en las economías tanto de las empresas privadas como incluso gubernamentales, porque claro, este tipo de cosas o de situaciones pues afectan a temas de impuestos, impositivos y los gobiernos viven de las recaudaciones, ¿no? Entonces pues no es el secreto para nadie de que estamos afectados a ambos entes, ¿no? Tanto el privado como el público. Eh, en lo que se refiere aquí a México, en concreto en Riviera Maya, eh, nosotros, el gobierno oficialmente aceptó el primer caso a finales de febrero, concretamente el 28 de febrero, aunque se venía hablando a nivel mundial ya de varios países y varios casos detectados de infección. Y en esa fecha empezaron las cancelaciones de los vuelos, hasta el punto de que paulatinamente se fueron cancelando vuelos y operaciones y el 15 de marzo nos quedamos a cero y por orden gubernamental, al no ser un sector de primera necesidad, tuvimos que cerrar hasta el 30 de junio oficialmente. Muchos, mientras adaptaban sus operaciones con los nuevos protocolos sanitarios, etcétera, abrieron a mediados de julio, algunos incluso en agosto, y algunos siguen cerrados, ¿no? Eh, eh, Lógicamente fue algo muy fuerte porque, como creo que dije en la conversación anterior, gubernamentalmente nos exigía el gobierno para evitar un despido masivo de gente que mantuviéramos las plantillas. No hubo, bajo mi criterio, un apoyo gubernamental a este sector. Eso pues la verdad todavía empeoró más las situaciones, pero bueno, como decía en un principio, somos un giro que salimos de cualquier situación adversa que nos ha puesto a prueba durante la vida que existe el turismo, ¿no? Turismo, si antes era ya casi una necesidad, ¿no? No era ya algo que uno lo tomaba como digamos, voy de vacaciones como un lujo, por decirlo de alguna forma. El tema de viajar y descansar y ya se convirtió casi en una necesidad, ¿no? Por todo lo que uno va viviendo en cuanto a retos profesionales, las presiones
a cumplir con sus objetivos. Llega un momento en que personalmente uno debe de casi que romper esa rutina para descansar y despejar el cerebro, ¿no? Por decirlo así. Entonces se convirtió, yo estoy convencido de una necesidad, ¿no? Y si eso fue antes, ahora, pues yo lo creo que esto incluso se aumentó. El confinamiento en países como Europa y que ha sido brutal y en otros sitios, vuelvo a insistir, países como República Dominicana, México, la generosidad de espacios con la que nosotros contamos en nuestras viviendas, en nuestro entorno y la no, digamos, confinamiento tan, digamos, estricto, ¿no? Porque sabes que en países de Europa si tú salías a la calle había multas, incluso cárcel, pero tú sabes y tú eres, como se suele decir, una persona viajada, hay familias que viven en 50 metros cuadrados, 4 personas. Entonces, ese confinamiento por meses, ese encarcelamiento, por decirlo de una manera, eso trae una necesidad de salir, es algo, se ha convertido todavía en algo mucho más necesario y volvemos a decir lo mismo, o sea, estamos hablando de adultos. ¿Qué pasa con los niños que necesitan una relación, que necesitan reír, que necesitan correr, que necesitan desfogarse, ¿no? Entonces yo creo que hay una demanda latente en el mercado de que cuando estas vacunas empiecen a funcionar, que ya muchos países ya sabemos que están vacunando, ¿no? Y se empiecen a ver los resultados y la gente tenga, digamos, ya un poco más de confianza, tanto donde va como en su propio país, que no tiene, digamos, un riesgo de contagio. Yo creo que el turismo va a ser una de los giros a nivel mundial que va a recuperarse más rápidamente, porque esa necesidad está, y como te digo, nosotros hemos estado en contacto con mayoristas de varios países y como te digo, la demanda está ahí latente. O sea, nosotros hablábamos con un mayorista muy fuerte en Alemania la semana pasada y ellos hicieron unos análisis para presentárselo al CEO de la compañía y en este caso que a mí me compete, México salió como el país más demandado para venir de vacaciones. En segundo lugar era Cuba, pero con muchísima diferencia. Entonces, eso dice que el mercado está ahí claro. ¿No? Los logros y las acciones implementadas siguen dando su fruto, ¿no? Fue un tema prioritario, está funcionando al 100% en los hoteles. El sector se lo tomó con mucha seriedad y con mucho compromiso. No ha habido un relajamiento en esta situación, que pues todo humanamente cuando pasa un tiempo las cosas se empiezan a relajar, pero no, en absoluto. Todo viajero que viene incluso hasta se sorprende porque en muchos casos dicen que seguimos las implementaciones sanitarias incluso más estrictas que en sus propios países, lo cual, pues bueno, nos da a entender que estamos haciendo las cosas bien. Los resultados en la recuperación han sido positivos, siguen siendo positivos. Paulatinamente la industria sigue dando pasos hacia adelante. No ha habido un estancamiento ni pasos hacia atrás, que eso era importante. Son pasos cortos, pero firmes. Los vuelos siguen aumentando. En el aeropuerto de Cancún ya tenemos, ha habido picos, ¿no? Pero de un promedio de 400, 420 operaciones diarias. Lógicamente estamos muy lejos de 600 y 800, pero sigue habiendo. El mercado nacional ha sido
como siempre, en estos países latinoamericanos, lo que en cierto modo han salvado un poco la situación. Y bueno, seguimos implantando cosas, haciendo cosas. Como digo, hay una gran demanda contenida en el mercado, que cuando eso explote, yo creo que el Caribe mexicano va a ser un punto importante en el Caribe en cuanto a recibir los turistas. Ha sido un año muy difícil en todos los aspectos, pero pues como vulgarmente se dice, no nos echamos a llorar, sino a trabajar. Y Correcto. en eso estamos, Miguel. Bueno, mira, Tony, de verdad que bueno tener esa referencia del proceso, el rito, de cómo ha sido el 2020. Continuamos con nuestra conversación, vamos a nuestra primera pausa, Tony, donde tocaremos el tema económico. Viene de parte del periódico El Dinero Digital. Su director, Jairo Severino, nos dará una panorámica del punto de vista económico del sector. Y continuamos esta interesantísima conversación con Tony Chávez, el presidente de la Asociación de Hoteles Riviera Maya, que le dejo esta pregunta para cuando regresemos. Vamos a refrescarle a nuestros televidentes cuántas habitaciones tenemos en Riviera Maya, qué ocupación tuvimos ahora en diciembre y cómo vamos con el tema de las vacunas, porque sé que en México ya se están vacunando, pero a ver cómo vamos en el sector turístico y específicamente en la Riviera Maya. Continuamos después de esta pausa con nuestro invitado especial, Tony Chávez. Muchas gracias, Miguel Casada. Qué bueno encontrarme de nuevo contigo y con los amigos televidentes de CTN. Hablemos de turismo. Yo estoy aquí en el periódico El Dinero, como siempre, compartiendo con ustedes parte del trabajo que hacemos. Puede acceder a eldinero.com.do para tener informaciones más amplias. Pero, ¿qué pasó en el año 2020? Lo primero es que sabemos que la pandemia se plantó en este país desde el 1 de marzo, cuando se descubrió el primer caso importado justamente desde Italia. También vino el segundo caso de una dominicana que también regresó de Italia y sabemos todo lo que sucedió. Fue un periodo de mucha prueba porque estábamos justamente en elecciones. Recordemos que en febrero se suspendieron las elecciones municipales celebradas entonces en marzo. O sea, hubo un mes ahí prácticamente de pérdida, pero también hubo muchos encuentros políticos, caravanas, para seguir hacia julio, cuando se celebraron las elecciones presidenciales y congresuales. Fue un año de mucho reto económico, se cerraron las fronteras dominicanas, toda la economía en cuanto a lo que respecta a abril y mayo y parte de junio cerrada. Sabemos lo que sucedió en los aeropuertos dominicanos. Hubo en algunos casos 0 pasajeros que llegaron o salieron del país. Una situación sin precedentes en República Dominicana, pues la otra pandemia ya tenía 102 años, más o menos, si contamos desde 1918. O sea que el año pasado fue un año rotundamente retador para la República Dominicana, para el mundo. Pero nosotros, que dependemos tanto del turismo, por ejemplo, que reporta más de 7.500 millones de dólares en divisas cuando está funcionando de manera normal, pues fue un golpe muy fuerte, muy duro. Sabemos los cientos de miles de dominicanos que fueron paralizados, pues los hoteles cerraron, los restaurantes y toda la cadena de valor que está conectada justamente a la industria hotelera, al turismo, todo lo que tiene que ver con eso. Pero además, inclusive el gobierno se vio prácticamente casi paralizado en muchos aspectos, pues no todos los empleados pudieron ir a trabajar. Sabemos de empresas que tuvieron que cerrar todas sus operaciones en la parte de manufactura, el sector zona franca, que por suerte se recuperó o se ha ido recuperando de manera más rápida, y también el sector aéreo,
dominicano, aquel que maneja todo lo que tiene que ver con pasajeros local, internacional y carga. O sea, fue un año bastante retador. Ahora bien, en este año 2021, que lo hemos catalogado quizás no como el año de la recuperación, pero sí el año de la transición, porque estamos obligados como sociedad a tomar decisiones trascendentales desde el punto de vista social, económico, político, institucional, el área de salud, educación, pero en la parte económica nos toca ahora decidir por una revisión completa de nuestro sistema tributario. Y eso sí que es importante para poder garantizar que la recuperación económica a partir del 2022 sea realmente efectiva, sea sostenible y sustentable. Pues sabemos que en este año 2021 quizás no vamos a tener los niveles de recuperación o de crecimiento económico que uno requeriría o necesitamos para volver a los niveles de 2019. Pues este año se perdieron muchas cosas, incluyendo cientos de miles de empleos. Todavía hay cerca de 500,000 de empleos que no se han recuperado, y eso es un reto todavía más importante para las autoridades que han prometido generar más de 500,000 de empleos. O sea, ahora el esfuerzo es muchísimo mayor. Claro que hay aprendizajes positivos, sabemos de personas que perdieron sus empleos y que no van a emplearse más nunca, pues quizás con lo que les tocó de liquidación, el dinero que lograron ahorrar, han puesto su emprendimiento y han generado otros empleos. Eso es importante. Ahora, desde el punto de vista del Estado, el gobierno, las autoridades, los empresarios, todos tienen la responsabilidad de tomar la gran decisión de revisar desde la A hasta la Z todo nuestro sistema tributario si queremos garantizar que el desarrollo a partir de 2022, ese crecimiento que necesitamos, sea sostenible. Muchas gracias, Miguel Calzada, por esta oportunidad desde el periódico El Dinero. Bendiciones para todos ustedes. En Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico nos mueve el propósito de aportar a la generación de progreso y oportunidades de empleo, beneficiando a los sectores habitacionales, turísticos, zonas francas, agroindustriales y en general, impulsando el desarrollo del territorio. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe. Nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Gracias por continuar en Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León. Gracias al digital El Dinero, su director Jairo Severino, por esta información de corte económico tan importante que también debemos estar pendientes y dándole seguimiento. Y continuamos con nuestro invitado especial, el señor Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Tony, te dejé 3 preguntitas en el aire, en una, para refrescarle a nuestros televidentes. ¿Cuántas habitaciones tenemos en Riviera Maya bajo esta sombrilla
general de tu dirección de la asociación? ¿Cuántas habitaciones abiertas tenemos? ¿Cuántas tuvimos? ¿Cómo estuvo el tema de un pico de diciembre a nivel de ocupación? ¿Y cómo vamos porque sé que en México se están realizando las vacunas ya, si ya llegaron a tu área turística directamente? Mira, vamos por partes. En la Riviera Maya tenemos 48.200 habitaciones, digamos, el inventario general. Okay. De esas 48.200 hay abiertas 40.218. Eso significa que el 83.5% del inventario total ya están abiertas. Eso significa que, bueno, como te decía anteriormente, los pasos han sido hacia adelante y positivos. Lógicamente, la ocupación, por ejemplo, en diciembre fue de un 47%, aunque creo que la vez anterior te lo comenté, ese 47% nosotros, por los ratios que tenemos en la asociación, se miden por el inventario total y no el inventario, digamos, disponible. Con lo cual, digamos que realmente a lo mejor llegó a un 60%, algo así, si tuviéramos o si lo contáramos como inventario real disponible, ¿no? Vuelvo e insisto, esa medición es sobre el total del inventario, aunque estuviera cerrado esas 8.000 y algo de habitaciones, ¿no? Lógicamente, yo sigo insistiendo, a mí me preocupa más el precio que la ocupación. El precio está muy castigado, creo que como en varios destinos, se habla de entre el 40 y el 60% de la tarifa de año anterior, lo cual es una brutalidad. Entonces, tú sabes que cuando esta situación lo que está haciendo es que tu forecast de habitaciones, tu previsión es a muy corto plazo. Entonces, cuando antes tú en octubre, en noviembre, para febrero, marzo, estabas ya en un 80% en libros y ahora tú te encuentras que estás en un 15%, pues las desesperaciones hacen que una de las cosas que se toque para jalar reservas son los precios. Yo no estoy muy de acuerdo en esa política, pero bueno, es lo que pasa en estos momentos, ¿no? Ya se está hablando con el sector porque se ve una reacción de ir, ya hemos hablado en la asociación con el sector hotelero que está asociado, de ir y haciendo incrementos en la tarifa a finales de este mes de enero, porque vemos que hay vuelvo y repito, una demanda latente y tú sabes que la tarifa, bajarla es muy fácil, subirla y recuperar lo que había es muy, muy complicado. Pero bueno, creo que es algo que se va a ir haciendo paulatinamente y bueno, todo depende, ya sabes, ¿no?, de una demanda y oferta. Uh-huh. Las operaciones de los aeropuertos pues han ido creciendo, lógicamente en estas fechas de Navidad y fin de año las operaciones nacionales pues es algo importante y hubo un incremento importante. Nosotros seguimos basándonos casi toda nuestra ocupación internacional en Canadá y Estados Unidos. Tenemos algunos vuelos ya que abrieron de Europa, como Lufthansa, Airways en Suiza, Air France, pero en mucho menos, digamos, frecuencia, ¿no? Es una o dos a la semana, cuando antes eso era casi cada hora. Entonces, en cuanto a frecuencias internacionales, estamos calculando que estamos en un 49% en comparación con el año pasado, pero el nacional está en un 9% menos, lo cual eso ayudó mucho en esas fechas, ¿no?, en la fecha del mes de diciembre. El cierre del año
Eso fue para diciembre. El cierre del año, digamos, si agarramos los 12 meses, teniendo en consideración que desde marzo hasta julio, agosto hubo una enorme cantidad de inventario cerrado y muchos vuelos sin volar, ¿no? Muchas líneas aéreas sin volar y muchos destinos. Digamos que el cierre preliminar del año quedó en general como en un 51% por debajo en frecuencias aéreas, que dividido sería entre un 39% nacional y un 58% internacional. Te recuerdo que Europa es un destino emisor muy importante para el Caribe mexicano y bueno, hay países como Holanda, Bélgica, España, Italia, Francia, países nórdicos que no están volando y bueno, eso pues se nota porque las frecuencias eran brutales, ¿no? Pero bueno, estamos sobreviviendo y estamos haciendo acciones y tal. En cuanto a las vacunas, bueno, quiero hacer un paréntesis. Como tú bien dijiste, nosotros nos basamos en un semáforo, seguimos en la zona en semáforo amarillo, digamos que después del amarillo sería el verde, que sería ya la normalidad, ¿no? El verde nos permite tener un 60% de nuestro inventario ocupado, no podemos sobrepasar esa ocupación, pero por medio de una acción de la Asociación de Hoteles, yo hablé con la secretaria de Turismo estatal y por medio del gobernador le solicitamos también el que nos dieran la facilidad o nos aprobaran de que en ciertas fechas concretas de Navidad, fin de año, que había una demanda pues fuerte para esos días en concreto, nos permitieran pasar de ese 60%, siempre y cuando esos hoteles los solicitara por escrito a la Secretaría, fueran hoteles de la asociación y fueran hoteles que por medio de la Secretaría estuvieran avalados de que cumplen todos los requisitos sanitarios que piden a nivel gubernamental. Y nos apoyaron y nos dieron la posibilidad de llegar al 80%. Entonces, muchos de los hoteles pudimos, siempre manteniendo el tema de la sana distancia y todos los requerimientos, que muchos de nosotros pudiéramos llegar al 80%, lo cual pues ayudó pues al sector y a la economía, ¿no? Y me imagino que también esa solicitud iba acompañada de una responsabilidad marcada de la marca hotelera para fines de... Absoluta. Eso no significaba que tú pudieras hacer fiestas de fin de año o sea, eso era en cuanto a la ocupación. Entonces, pues bueno, eso pues la verdad nos ayudó, ¿no? En el sector porque, bueno, tener una demanda de un 20% en un hotel más y que no la pudieras cumplir, pues lógicamente fue una gran ayuda. En cuanto a las vacunas, sí, México ya empezó a vacunar, pero como en la mayoría de los países han empezado por el sector sanitario, en especial los que tienen que ver directamente con digamos, personal que está directamente con COVID, ¿no? Atendiendo a pacientes con COVID. Después de esos pacientes, la segunda parte es el resto del sanitario, fuerzas del orden público, policía, ejército, tercera edad, y después empezarían con la población en general. Nosotros entendemos, o así lo hemos hecho saber a las autoridades, que dentro del sector turismo es algo muy importante que toda nuestra plantilla de colaboradores pudiera estar vacunada, sea de la edad que sea, para dar una garantía al turista que llega. Igual que pasan los filtros del aeropuerto y pasan después del filtro del aeropuerto a la llegada en cuanto a temas de sanitarios, el gel, la temperatura, etcétera.
Después, si van a un traslado o a un taxi, vuelven a pasar un segundo porque se vuelve a tomar la temperatura y se vuelve a pasar por todos los protocolos que hay. Una vez llega al hotel, vuelve a pasar por el protocolo. Van a un restaurante fuera del hotel, pasan por el protocolo. Entonces, se puede detectar fácil. Una noticia que a mí me preocupaba y que ha sido excelente es que no se ha detectado en estas fechas ningún caso en ningún hotel de la Riviera Maya, por lo menos de los asociados. Son información que cuando ocurre vuelan, ¿no? Porque Claro. sabes que las noticias, ese tipo de noticias son las que desgraciadamente vuelan, que yo soy de la opinión de que en estos momentos el sector y tanto la prensa en todos los ámbitos, lo que debemos es de destacar las cosas buenas que estamos haciendo y las cosas positivas y no enfocarnos en las negativas, dejarnos de peleas absurdas entre sectores. Son momentos de unión en todos los sectores, de unión entre la empresa privada y el sector público y el privado, destacar las cosas buenas que hacen los destinos, que todos los destinos hacemos muchísimas cosas buenas. No son momentos de estar jugando con informaciones ni celos absurdos. Y bueno, eso es por lo menos lo que yo personalmente estoy intentando de inculcar en lo que a mí me corresponde y al sector y a la zona que yo represento, ¿no? Lo que estamos haciendo el sector hotelero es varios presidentes de las asociaciones de esta zona. Hemos hecho acercamientos sobre todo con dos laboratorios, el AstraZeneca y Pfizer, para poder adquirir vacunas a unos precios preferenciales y poder vacunar a todos nuestros colaboradores. Pero esto, perdón ahí, Tony, esta gestión la están haciendo el sector privado. El sector privado, correcto. En el país, de momento, el gobierno no ha dado un permiso a ningún laboratorio para poder vender o gestionar esas vacunas a nivel privado. O sea, que tú como ciudadano de a pie no tengas que esperar a que el gobierno o el Seguro Social te vacune gratuitamente como se está haciendo y poder acelerar ese proceso. Entonces, yo sí creo que por ahí de marzo, según tenemos noticias, el gobierno federal va a autorizar a varios laboratorios el que puedan distribuir y vender al público en general, el que quiera comprar y no esperar a que si te toca tu vacuna en agosto o en septiembre, pues que te la puedas poner antes. Y bueno, eso ayudaría gubernamentalmente porque es una descarga fuerte de recursos. Y a nosotros lo que haríamos es acelerar el proceso de la garantía en el destino de que si tú vienes a un hotel, ese hotel, todos sus colaboradores, desde el primero hasta el último, está vacunado. Creo que es un buen objetivo. Es lógicamente, de nuevo, una inversión del sector privado, pero bueno, son momentos en que no te puedes echar a llorar ni ponerte a hacer una pelea con instituciones gubernamentales de que si es antes o es después o que te toca a ti o me toca a mí. Aquí lo que hay que buscar son soluciones. Los gobiernos, para bien o para mal, Miguel, no están recaudando porque no se está generando IVA ni impuestos sobre alojamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, sí, tendrían la obligación de buscar, como hacemos las empresas privadas, financiamientos privados con instituciones financieras a nivel mundial o bancarias, pero bueno, si no lo hacen, tú no te puedes sentar a quejarte, lo que tienes es que buscar soluciones. Y eso es lo que estamos haciendo la industria, intentando llegar a un acuerdo con esos laboratorios para que una vez llegando a ese acuerdo, poder presionar gubernamentalmente que se dé esos permisos a esos
laboratorios distribuidores que reciben esos dos tipos de vacuna, la de AstraZeneca y de Pfizer, y nosotros poderlo comprar masivamente para vacunar a nuestros colaboradores. Excelente. Creo que sería un buen paso. Es algo más para dar una garantía, porque tú sabes que hay asuntos turísticos que, bueno, un huracán, una tormenta, esas cosas puede estar mejor o peor, o la carretera mejor o peor, pero el tema de salud, cuando uno juega con el tema de salud, y sobre todo en una pandemia como la que estamos viviendo, que no hay precedentes a nivel mundial, pues lógicamente creo que ayuda, ¿no? Bueno, permito felicitarte por esto que está haciendo la asociación y las otras asociaciones, los otros presidentes de diferentes instituciones ligadas al sector turístico. Es tremenda iniciativa. Tony, vamos a nuestra segunda pausa y continuamos esta maravillosa y excelente conversación con el buen amigo, hermano Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Continuamos en Hablemos de Turismo después de esta pausa. Somos café y orgullo, sembrar el corazón de mi nación. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Gracias por continuar en Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León, nuestro invitado especial, señor Tony Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya. Pero más que todo, el profesional que no es simplemente un presidente de una asociación, es un doliente de la operación de cero, de mercadear un destino o un hotel, de entrar en la cocina y saber todo lo que tiene que ver con ese servicio, esa inversión que se hace para fines de que lo que no se ve delante del turista está en operación. O sea, Tony es un conocedor del sector, pero doliente de profesión a nivel hotelero. Tony, en el caso, y primeramente aprovecho esa iniciativa de comprar la vacuna, me dejaste boca abierta. La verdad que en estos momentos son movidas y salidas para acelerar el proceso y dar esa tranquilidad, esa confianza de la mano de todos los protocolos y de toda la oferta tan profesional que tiene el destino de la Riviera Maya. Pero hay un protagonista importante dentro de toda esta cadena de valores, los suplidores del sector hotelero, los agroindustriales, del punto de vista ahora de los de higiene, en todo el sentido de la palabra, del protocolo de higiene, tiene una serie de productos. Pero la agroindustria es un jugador muy importante. En el caso de los suplidores de bebidas, en general, es un tema muy importante que yo me imagino que aquí se ha tocado como azonadores en varias veces. Han presentado números muy importantes que quedan en la agroindustria local, que son los aliados importantes. En vez de traer todo eso de fuera, lo está generando el mercado dominicano para nuestros hoteles. ¿Cómo es el tema allí en México, en la Riviera Maya?
Mira, la Riviera Maya se surte de estados y ciudades cercanas a la Riviera Maya porque esta zona es absolutamente turística, no es agricultura. Entonces, lógicamente, muchas ciudades de estados aledaños viven indirectamente de esta zona, ¿no? Han sido sectores también muy golpeados, era a lo que yo me refería en un principio, de que hablamos de los que viven directamente del turismo, pero nunca hablamos de los que viven indirectamente del turismo. Yo te puedo decir que hay agricultores que viven 100% porque toda su producción la compran proveedores locales que se dedican al tema turístico, ¿no? Entonces, eso le ha hecho un daño impresionante también a varios sectores, como tú decías, el de proveedores de bebida, pescados, mariscos, frutas, verduras, vasos, uniformes, vajillas, sábanas, o sea, es que te pones a enumerar y no terminas, ¿no? Porque es un sector que mueve muchos subsectores que proveen a un hotel, ¿no? Lógicamente, cuando esto pasa, ¿qué ocurre? Todos los hoteles empiezan a tirar del inventario interno. Todos los hoteles tenemos en nuestros inventarios los máximos y mínimos y cuando tú llegas a ese mínimo, vuelves a solicitar proveeduría, ¿no? Para tener tus almacenes con un stock mínimo para poder proveer. Pero esos inventarios se llevaron a cero para no comprar y para poder, en muchos casos hoteles cerraron, no quedarse con género perecedero dentro de sus almacenes, ¿no? O dentro de sus refrigeradores, etc. Entonces, eso ya afectó. Hay otra parte importante que no hemos tocado, pero por ejemplo en México, la Canirá, que es la asociación que lleva a los restaurantes del país, el otro día dio unas estadísticas escalofriantes. 950,000 restaurantes han cerrado. Uy. De los que están asociados. ¿Cuántos más han cerrado que no están asociados? Entonces, los restaurantes piden verduras, piden frutas, piden mantequilla, azúcar, bebidas, vasos, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son sectores que vivimos, como vuelvo y insisto mucho, ¿no? Indirectamente del turismo, porque esos restaurantes viven de la gente que sale, que visita, que va de excursión, que se mueve. Entonces, eso unido a que quédate en casa, no salgas, no te contagies, etcétera, etcétera, y al ser también ese sector otro que no era de primera necesidad, pues tuvieron que cerrar y muchos de ellos quebraron o muchos de ellos se han readaptado. Zonas abiertas, terrazas, la distancia que solicitan, la gente ha empezado a salir poco a poco porque, con un horario, etcétera, pero bueno, han empezado a sobrevivir, pero muchos han cerrado de plano. Entonces, todos esos restaurantes, pues, vivían y solicitaban género pues de todos esos sectores, ¿no? El agrícola, de todo tipo, ¿no? Mucho, han sufrido mucho, mucho, mucho. De hecho, este tipo de situaciones a nosotros nos preocupa. La Asociación de Hoteles no solo se dedica a reunirse con el sector hotelero, sino hacemos muchas cosas en común con sectores como, te digo, la Canirá de restaurante, la Coparmex, que es empresas de otro tipo, donde intercambiamos información e inquietudes, ¿no? Y qué hace la parte hotelera para que se copie la parte empresarial y qué hacen ellos que nosotros no hacemos. Intercambiamos ideas y lo que buscamos es, sin dejar de presionar a las autoridades que cumplan con sus obligaciones, porque las autoridades también tienen una obligación social y empresarial, pero si de plano se plantan y no hay ayudas y no la hay, pues te queda de dos opciones.
o sentarte a llorar y a patalear o a buscar soluciones. Y es lo que yo creo que estamos haciendo. ¿Que nos ayuda esa actitud? Sí. Que esa actitud a lo mejor lo que hace es que gubernamentalmente agarren la confianza y decir, bueno, pues ellos se van a solucionar su problema y yo no. Bueno, sí, pero eso a la larga también trae sus consecuencias, porque como digo, cada uno debe de cumplir su cometido, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, después hay la otra, que ya no es el que compre verduras o bebidas, es la reducción en tu plantilla, porque si tú tienes menos cliente o tu aforo no puede ser el mismo, etcétera, etcétera, pues tú, al final esto es un negocio y tú tienes que ser productivo. Y bueno, pues si antes tú tienes 1.000 habitaciones y lo único que te dejan son 600 por 400 habitaciones, no las tienes activas, entonces pues no necesitas la misma plantilla. Hemos hecho todo lo que había en nuestras manos, pero sí hay un desempleo, se nota pues que hay mucha gente necesitada, es algo que nos preocupa también, no simplemente pues hay un desempleo y punto. El sector está muy preocupado porque ese sector que está desempleado van a buscar la manera de llevar el pan a su casa. Y desgraciadamente lo que pasa es que es un sector que se vuelve vulnerable y los malandros o la gente de no buen hacer aprovechan para captar esa gente o al final pues empieza el tirón del bolso a robar y Claro. porque humanamente tienen que comer. Y entonces, pues eso nos preocupa. El gobierno en eso, pues sí está dando algunas ayudas a ese sector, a gente de tercera edad, pero es imposible que un gobierno pueda financiar todo esto que está pasando, ¿no? Pero bueno, es algo que también nos preocupa. Nos reunimos cada 15 días con el secretario de Seguridad Pública, hacemos planteamientos, vemos de que en el sector se tomen gente por momentos o por temporada, de contratar para que por lo menos algo llegue a su casa. O sea, estamos haciendo todo lo humanamente que podemos, pero tenemos también como una empresa privada un límite, ¿no? Entonces, pero bueno, creo que la iniciativa de poder plantear a un mayorista, a un turoperador, un sector seguro, o que a la hora de que tú vaya un mayorista a sentarse contigo, el que tú puedas decir que todo tu personal está vacunado y otros no, pues creo que también a nivel comercial o empresarial pues te va a ayudar, y al final cuando se vea esto, pues todo el mundo va a entrar en ese rol, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy complicado, Miguel. Esos sectores están sufriendo al igual que todos nosotros. Y una pregunta, Tony, a nivel tú eres presidente de la Asociación Riviera Maya, pero hay otros polos turísticos en México. Sí. Cada uno tiene presidentes de esas asociaciones. Hay asociaciones de ofertas complementarias del sector que también tienen su directiva, como dijiste, que tienen reuniones de intercambio de ideas. Pero a nivel macro, a nivel todas las asociaciones, tienen las mismas preocupaciones, las mismas necesidades, pero realizan reuniones sombrillas a nivel de México per se. Mira, sí, pero las necesidades son muy diferentes. No todo México, tú sabes que hay polos turísticos muy específicos como, no sé, Puerto Vallarta, Acapulco, Riviera Maya. O sea, no, son muy diferentes las necesidades, ¿no? Lo que sí estamos haciendo es que bueno, es algo que yo creo que está teniendo su resultado, antes íbamos un poquito por libres, ¿no? Cada asociación pero como yo decía anteriormente, son momentos de unirnos. La unión hace la fuerza, tenemos que ir todos en una misma dirección, dejarnos de celos en este tipo de momento. Entonces,
la Asociación de Cancún, con Riviera Maya, con la de Tulum, con la de Bacalar, con la de Holbox, con toda lo que es la zona del estado de Quintana Roo, tenemos ya una comunicación mucho más fluida y tomamos decisiones en conjunto. Y eso nos está ayudando mucho porque por zonas nos estamos ayudando. Hay zonas como muy pequeñitas turísticamente que la Riviera Maya pues es algo muy fuerte, o Cancún, ¿no? Entonces, no, yo me imagino que es una gran experiencia poder unir todas estas diferentes informaciones y necesidades. Tony, como sabes, cuando la conversación es más amena y es una conversación de verdad de amigos, el tiempo de la televisión va más rápido. Lo digo como el reloj de arena que va cerrando. Pero me entusiasma mucho haber tenido esta conversación, pues nos da luz a destinos que tenemos muchas similitudes de mercados que atacamos, buscamos, tenemos esa cultura caribe, que es obviamente una oferta muy especial, lo que sentimos, lo que estamos envueltos, todos los colaboradores, pero me encantó, pues nos da luz del punto de vista de un gran profesional y una responsabilidad que tienes en tus hombros, en un sector tan especial que los dos le tenemos mucha pasión y mucho respeto y admiración en todo el sentido de la palabra a lo que somos y hemos llegado a ser. Te agradezco. Esta es la segunda, pero tenemos tercera, cuarta, quinta. Tenemos que crear una rutina de seguimiento y yo sé que en esta conversación aprendemos todos y nuestros televidentes por igual, que vean cómo está trabajando otro destino que tiene relación en el mismo sector y las mismas necesidades que tenemos todos. Te agradezco de verdad haber aceptado este inicio de año contigo en Hablemos de Turismo y nos resta más que despedirnos. Amigos, gracias por el seguimiento que nos han dado a nuestro espacio, gracias a nuestros aliados que son colaboradores nuestros, aliados empresariales que nos dan apoyo y como digo siempre, juntos vamos a dar otro próximo paso. No nos va a llevar donde es lo idóneo, pero nos está sacando de donde estamos. Y yo estoy seguro que con el ánimo positivo y con la disposición, nadie tiene una varita mágica, no hay una bola de cristal, simplemente tenemos que unirnos. Así que Tony Chávez, presidente de la Asociación de la Riviera Maya, fue nuestro invitado especial en Hablemos de Turismo con Miguel Calzada León.